Bienvenidos a un viaje épico al corazón de la historia de España. Hoy nos adentraremos en un episodio crucial que marcó el destino de la península ibérica y que despierta un profundo sentimiento de orgullo. Hablaremos de la batalla de Covadonga, el glorioso enfrentamiento que encendió la llama de la Reconquista, un conflicto titánico que se extendería por más de 700 años y que culminó con la toma de Granada en el año 1492. Fue en esos agrestes paisajes del norte de España donde surgió un nuevo reino cristiano, levantado con valor y determinación. Acompáñanos a descubrir cómo aquellos valientes forjaron el comienzo de una epopeya que cambiaría para siempre el curso de la historia. Para entender la importancia de la batalla de Covadonga, primero debemos situarnos en el contexto histórico. A principios del siglo VIII, la península ibérica estaba dominada por el reino visigodo. Sin embargo, en el año 711, todo cambió con la llegada de las fuerzas musulmanas desde el norte de África. Los visigodos fueron una rama de los pueblos godos, que a su vez pertenecieron a los pueblos germánicos orientales, llamados pueblos bárbaros, originarios de la región del Mar Negro. Comenzaron su migración hacia el oeste en el siglo III, en busca de tierras más fértiles y huyendo de la presión de otros pueblos, como los hunos. En el siglo IV, se asentaron en la región del Imperio Romano conocida como Panonia, que comprendía lo que hoy conocemos como Hungría y parcialmente a Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia, Austria y Eslovaquia. Posteriormente, se asentaron en el área de la Galia, actual Francia. Las relaciones entre los romanos y los visigodos variaron, pactando cuando era conveniente y enfrentándose en batallas si era necesario. Bajo el mando de Alarico I, invadieron el Imperio Occidental y saquearon Roma en el año 410, periodo durante el cual Alarico empezó a ser llamado su rey. En el año 418, los visigodos fundaron el reino de Tolosa, Toulouse, en el sur de la Galia. Este reino se expandió rápidamente bajo el liderazgo de reyes como Eurico entre el año 466 y 484 de nuestra era, quien consolidó el poder visigodo y codificó el derecho visigodo en el Código de Eurico. Sin embargo, la presión de los francos, liderados por Clodoveo I, llevó a los visigodos a trasladar su capital a Toledo en la península ibérica tras la derrota en la batalla de Bulle en el año 507, limitándose solamente a Hispania, conservando la Septimania al otro lado de los Pirineos. Durante su dominio en la península ibérica, los visigodos gobernaban como una minoría sobre la población hispanorromana, marcando diferencias principalmente por sus creencias religiosas como cristianos arrianos, en contraste con la mayoría de la población local, que seguía el cristianismo romano. La conversión del rey Recaredo I permitió una mayor cohesión entre ambos grupos, fortaleciendo el reino visigodo con el respaldo de la Iglesia. Sin embargo, los visigodos no consolidaron su control total sobre la península ibérica hasta finales del siglo VII. Durante este periodo, los alanos, de origen iranio, junto con los vándalos y los suevos, ocupaban vastos territorios en Hispania. Los vándalos, especialmente, trasladaron su poder a África, estableciendo un estado significativo con base en Cartago. En cuanto a los suevos, fue el primer pueblo germánico en crear un reino cristiano en Europa Occidental en el año 411 que resistió hasta el 585, a partir de un foedus o tratado de paz estable con los romanos, formando su propio reino en Gallaecia, la actual Galicia, con 174 años de duración, y al igual que el reino godo en continuo conflicto de sucesiones reales. Su capital era Bracara Augusta, la actual Braga, y abarcaba la provincia romana de Gallaecia y Media Lusitania, haciendo incursiones por las provincias de Bética y Tarraconensis hasta el año 585 al intervenir Leovigildo en las luchas por el trono de los visigodos, convirtiéndose en su rey en el año 568, siendo Hispalis, Sevilla, el teatro de operaciones. Por otro lado, el rey suevo Miro respaldó a Hermenegildo en el año 583, quien finalmente juró fidelidad a Leovigildo. Tras la toma de Sevilla y la supresión de los sublevados, Miro avanzó hacia Gallaecia en 585, asegurándose el control del tesoro real. En el tramo pirenaico,
los vascones ofrecieron una resistencia tenaz al dominio visigodo, al igual que los cántabros y los astures, aunque existen pocas fuentes sobre este aspecto. En la región de la provincia cartaginense, una administración romana precaria bajo el dominio visigodo perduró hasta ser reconquistada por el imperio en el siglo VI, convirtiéndose en la provincia de España, que, después de un siglo, volvió a caer en manos de los visigodos. En lo que ahora comprende España y Portugal, los visigodos forjaron el estado que más los caracteriza en la memoria histórica. Durante su gobierno en Hispania, levantaron numerosas iglesias que aún se mantienen en pie y legaron una abundancia de artefactos, descubiertos en gran medida por arqueólogos recientes, entre los que destaca el tesoro de Guarrasar con sus coronas votivas y cruces. Cerca del año 589, bajo el reinado de Recaredo I, abandonaron el arrianismo en favor del cristianismo niceno, integrando gradualmente la cultura de sus súbditos hispanoromanos. Su código legal, el Lex Visigotorum, conocido como Fuero Juzgo en romance, completado en el año 654, marcó el fin de la práctica de aplicar leyes diferentes para romanos y visigodos. Con la desaparición de las distinciones legales entre Romani y Goti, la población comenzó a ser conocida colectivamente como Hispani. En el siglo siguiente, la región fue dominada por los concilios de Toledo y el episcopado, dejando pocos registros sobre los visigodos. Su reino se vio afectado por frecuentes disputas sucesorias que facilitaron su derrota frente a los musulmanes del norte de África en la batalla de Guadelete en el año 711. Roderico, el último rey visigodo, junto con muchos de sus líderes, perecieron en combate, y su reino colapsó rápidamente. Aunque hubo resistencia en Septimania y Asturias, el pueblo visigodo se disolvió, fusionándose con los hispanoromanos bajo el califato omeya. Esto marcó el inicio de la creación del reino de Asturias en el norte de España y el inicio de la Reconquista, liderada por tropas cristianas bajo el mando de Don Pelayo. Los visigodos fundaron las únicas nuevas ciudades en Europa occidental desde la caída de la mitad occidental del Imperio Romano hasta el ascenso de la dinastía carolingia. Muchos nombres visigodos se usan aún en los idiomas modernos del castellano y el portugués. La batalla de Covadonga. En el año 718 o posiblemente en el 722, en el idílico entorno de Covadonga, España, cercano a Cangas de Onís, Asturias, se libró la histórica batalla que enfrentó a los astures, habitantes de las escarpadas montañas asturianas, contra las tropas de Al-Ándalus. ¿Pero qué pasó antes de esa batalla? La expansión musulmana, también conocida como expansión del Islam, tuvo su inicio en la península arábiga al suroeste de Asia y abarca una serie de conquistas militares y reformas comerciales llevadas a cabo por la civilización árabe musulmana. Este periodo histórico es notable por las conquistas que incluyeron la caída del Imperio Sasánida, la expansión hacia el norte de África y la península ibérica, así como la influencia en partes del Imperio Bizantino. También se considera dentro de esta denominación el impacto de los comerciantes musulmanes en el Magreb, África y las misiones realizadas en Filipinas. La expansión musulmana comenzó formalmente en el año 622, cuando Mahoma organizó en Medina un ejército que rápidamente se fortaleció lo suficiente como para unificar la península arábiga. Tras la muerte de Mahoma en el año 632, el Islam experimentó una expansión extraordinariamente rápida durante aproximadamente una década. Esta expansión inicial se vio facilitada por la debilidad inicial del Imperio Bizantino y otras potencias vecinas. En poco tiempo, los ejércitos musulmanes habían ocupado vastas regiones que abarcaban desde el norte de África, Irán y la parte meridional de Asia Central, hasta el oeste del subcontinente indio, la península ibérica y el sur de Francia. La primera invasión musulmana significativa en la península ibérica ocurrió en el año 711 bajo el mando de Tariq ibn Ziyad. Esta invasión marcó el inicio de la dominación musulmana en la región, después de la derrota del rey visigodo Rodrigo en la batalla de Guadalete. Tariq fue el subalterno de Musa ibn Nusair, también conocido como Musa, que tras someter el Magreb durante su servicio, le nombró gobernador de Tánger, una ciudad del norte de Marruecos ubicada en las cercanías del estrecho de Gibraltar.
Desde allí fue enviado por Musa durante la campaña de expansión musulmana hacia la península ibérica al encuentro del conde visigodo de Ceuta don Julián. Ceuta, hoy Ceuta, es una ciudad autónoma española, situada en la península tingitana, en la orilla africana del estrecho de Gibraltar. En el año 710, Roderico fue elegido como rey de los visigodos. Sin embargo, hubo una división dentro de la nobleza visigoda, ya que una parte apoyaba a Aguila II, hijo de Witiza. Este último había sido nombrado rey por su padre y predecesor en el trono. Don Julián, quien gobernaba sobre los bereberes, un grupo étnico del norte de África, vasallos de los visigodos, pero sometidos a los árabes, actuó como intermediario. Buscó la colaboración de Musa para apoyar a los seguidores de Witiza en la guerra civil que enfrentaba a los dos bandos por la corona visigoda. Los bereberes, reclutados frecuentemente como soldados por los árabes, desempeñaron un papel clave en la invasión y dominación musulmana de la península ibérica en el siglo VIII. El 27 de abril del año 711, las fuerzas de Táric desembarcaron en la bahía de Gibraltar. Según la leyenda, ordenó quemar todas las naves tras el desembarco y realizó una proclama a la tropa. El apoyo de los omeyas llegaría a la península, facilitado por Don Julián, quien permitió el paso por el estrecho de Gibraltar en su propio beneficio. Don Julián deseaba recuperar sus territorios perdidos tras la elección de Don Rodrigo como rey visigodo y vengar la deshonra de su hija a manos de Rodrigo. El rey godo Rodrigo emprendió su marcha hacia el sur. Según los relatos, nobles de la Bética favorables a Aguila II acogieron a Táric y sus soldados. Sin embargo, las leyes establecidas en los concilios de Toledo prohibían solicitar ayuda extranjera para obtener el poder. A pesar de estas normas, Rodrigo y Aguila pactaron una tregua para enfrentar juntos a los recién llegados. La posición de Táric se volvió comprometida rápidamente. Ninguno de los dos bandos lo reconocía como aliado, al contrario, unieron sus fuerzas, dejando al bereber con el mar a sus espaldas y un ejército reducido de apenas 7.000 hombres. Ante esta situación, Táric envió urgentemente un mensajero a Musa, quien respondió enviando 5.000 soldados adicionales bajo su mando directo. La base de Rodrigo estaba situada en Córdoba. El ejército de Aguila se encontraba en las proximidades de Cartago Nova, actual Cartagena. Entre el 19 y el 26 de julio del año 711, en la laguna de la Janda tuvo lugar la batalla conocida como Batalla de Guadalete. Durante la batalla, los seguidores de Aguila II la abandonaron en un momento crítico, lo que contribuyó, ya sea directa o indirectamente, a la derrota de Rodrigo. Aunque se reportó que muchos nobles, incluido Rodrigo, perecieron en el combate, los relatos históricos no han logrado confirmar de manera concluyente si Rodrigo murió en la batalla o si logró escapar. La desaparición de Rodrigo añade un velo de misterio a su figura, ya que nunca se encontró su cuerpo. Esta incertidumbre convierte la situación de Rodrigo en uno de los grandes enigmas de la historia de España. Tras la victoria en la batalla, Táric consolidó su triunfo con una segunda victoria en Écija, sometiendo definitivamente a la nobleza visigoda. Antiguamente, los monarcas solían llevar consigo sus tesoros a la guerra, aunque parece improbable que Rodrigo hiciera lo mismo con el tesoro real. Sin embargo, Táric parecía convencido de que el tesoro acompañaba al rey godo y estaba destinado a ser transportado a Toledo. En julio del año 711, Táric dispersó a sus lugartenientes en lugares estratégicos como Málaga, Granada y Córdoba. Él mismo avanzaba hacia Toledo, guiado por el rumor de que la legendaria Mesa de Salomón podría encontrarse allí. La batalla de Guadalete marcó la caída de la mayor parte del reino visigodo. Esto permitió a los musulmanes avanzar rápidamente y consolidar su control sobre el territorio visigodo, dando inicio a una nueva era de dominio islámico en la península ibérica. En los años siguientes, el avance musulmán se prolongó con una serie de campañas y conquistas, incluyendo importantes ciudades como Toledo y Córdoba. Sin embargo, no toda la península se sometió de inmediato al nuevo régimen. En el norte, varios líderes locales y nobles cristianos comenzaron a resistir la ocupación musulmana.
Entre ellos, se destacó don Pelayo, un noble visigodo que se había refugiado en las montañas de Asturias tras la derrota de Guadalete. A medida que los musulmanes consolidaban su poder en el sur, don Pelayo y sus seguidores comenzaron a organizar una resistencia efectiva. Don Pelayo es considerado el primer monarca del reino de Asturias. Nació alrededor del año 685 en una noble familia visigoda, aunque su origen ha sido discutido en las últimas décadas por una serie de investigadores, quienes concluyen que pudo ser visigodo, asturo o hispano-romano. En las fuentes árabes, Pelayo es calificado a veces como godo, y nombrado como Belay al-Rumi, que significa Pelayo el Romano. Don Pelayo es considerado el autor de la Reconquista española y se le ha reconocido tradicionalmente como el fundador del Reino de Asturias, aunque recientes investigaciones arqueológicas sugieren que podría haberlo hecho sobre una organización política local previa. Durante décadas, ha existido controversia en torno a la versión más épica de la batalla de Covadonga. Mientras la mayoría de los académicos aceptan la realidad del enfrentamiento, algunos historiadores han cuestionado incluso la existencia misma de don Pelayo. Sin embargo, los cronistas musulmanes también han documentado este evento. Esta incertidumbre no es única en la Alta Edad Media, donde la falta de fuentes confiables a menudo obstaculiza el entendimiento completo de los eventos históricos. En particular, las dudas sobre la independencia de las fuentes son motivo de debate. De cualquier manera, Covadonga ha adquirido una gran trascendencia como un mito fundacional, además de convertirse en un importante destino de peregrinación religiosa. Después de la caída del reino visigodo, Othman Ben Nessa, conocido como Munuza para los cristianos, fue designado como valí del tercio noroccidental de la península. Sin embargo, su autoridad fue desafiada por los líderes astures reunidos en Cangas de Onís en el año 718, liderados por Pelayo, quienes se rebelaron negándose a pagar los impuestos, el jaraay y el jizya. En respuesta, las tropas árabes locales llevaron a cabo acciones punitivas, lo que llevó a Munuza a solicitar refuerzos desde Córdoba. Aunque inicialmente se minimizó la situación en la península, el valí Ambasa envió a Alcama al frente de un cuerpo expedicionario, acompañado por el obispo Oppas. Pelayo eligió esperar a los musulmanes en un lugar estratégico, el angosto valle de Cangas, rodeado por los picos de Europa y cerrado por el monte Euseba. Esta ubicación limitaba severamente la capacidad de maniobra de los atacantes, neutralizando así la ventaja numérica y organizativa que podrían haber tenido. El enfrentamiento finalmente tuvo lugar en la cueva de Covadonga, en el año 722, aunque algunos historiadores datan el evento en el 718, resultando en una contundente derrota de los musulmanes. Aunque las crónicas no ofrecen dimensiones exactas del ejército de Pelayo, se menciona un contingente de 300 hombres. Descubrimientos arqueológicos recientes sugieren que las fuerzas cristianas eran mucho más numerosas. Esta rebelión liderada por Pelayo, y la respuesta de Alcama, no pueden ser descritas como una simple escaramuza. Las fuerzas musulmanas sufrieron severas pérdidas, forzando a Munuza a huir de Gijón, donde se encontraba en ese momento. Alcama perdió la vida en este conflicto, mientras que sus tropas experimentaron un desastroso revés al ser sorprendidas por un deslizamiento de tierra cerca de Cosgaya, en Cantabria. Después de la victoria en la batalla de Covadonga, don Pelayo se convirtió en una figura central en el norte de la península ibérica. Esta épica victoria no solo aseguró un triunfo militar sobre las fuerzas musulmanas, sino que también marcó el inicio de una nueva era para el reino de Asturias. Con la batalla de Covadonga como punto de partida, don Pelayo se embarcó en la tarea de consolidar su posición en una región montañosa de la península. Esta área, con sus empinadas montañas y valles profundos, ofrecía una defensa natural ideal contra las incursiones musulmanas. Aprovechando estas ventajas geográficas, Pelayo fundó el Reino de Asturias, que pronto se convirtió en el núcleo de la resistencia cristiana. Bajo su liderazgo, el Reino de Asturias no solo se fortaleció, sino que comenzó a expandirse. Se construyeron fortificaciones para proteger el territorio, y se establecieron sistemas de defensa que ayudarían a mantener la integridad del reino. La fortaleza de Covadonga,
el lugar de la victoria, se transformó en un símbolo de la resistencia cristiana, y el reino en sí se organizó en una estructura más sólida y cohesiva. La monarquía cristiana que surgió en Asturias se esforzó por consolidar su poder. Don Pelayo y sus sucesores trabajaron para crear una monarquía estable y efectiva, que sirviera de bastión contra la dominación musulmana. A medida que el reino se afianzaba, también buscaba alianzas con otros reinos cristianos y con el papado, buscando apoyo para fortalecer su posición frente a los musulmanes. Durante los primeros años de la Reconquista, el reino de Asturias no solo defendió su territorio, sino que también se embarcó en una serie de campañas para expandir sus dominios. La resistencia y las victorias asturianas sirvieron de inspiración para otros reinos cristianos y líderes en la península ibérica, animando a más cristianos a unirse a la lucha por recuperar el territorio perdido. Así, el reino de Asturias, forjado en la victoria de Covadonga, se convirtió en el símbolo de la resistencia cristiana. Su existencia y su fortaleza no solo marcaron el comienzo de la Reconquista, sino que también iniciaron un proceso largo y complicado de recuperación de la península ibérica. La consolidación del reino y su influencia en la lucha contra la dominación musulmana dieron inicio a una era de determinación cristiana que transformó profundamente la península ibérica. Una de las leyendas más destacadas de la batalla de Covadonga relata un fenómeno sobrenatural que ocurrió durante el enfrentamiento. Según la tradición, en el transcurso de la batalla, el cielo se abrió repentinamente, revelando una figura de una cruz luminosa. Este evento celestial fue interpretado por los cristianos como un signo divino de apoyo. Inspirado por esta visión, Don Pelayo, el líder cristiano, improvisó un crucifijo con 2 palos y lo alzó en plena contienda, en un gesto de fe y liderazgo. El relato cuenta que, tras levantar la cruz, una lluvia de piedras comenzó a caer sobre las fuerzas musulmanas, causando caos y confusión entre sus filas. Este evento sobrenatural se considera un punto crucial en la batalla, ya que contribuyó a la derrota de los atacantes. Además, se narra que en el momento en que Pelayo levantó la cruz, Alcama, el líder musulmán, fue alcanzado por la muerte. La muerte de Alcama provocó la dispersión de sus tropas, marcando un cambio decisivo en el curso de la batalla. Según la leyenda, durante este acontecimiento, la corona de la Virgen, que se encontraba en la cueva de Covadonga, brilló con un esplendor inusitado, lo que se interpretó como una señal de la protección divina sobre los cristianos. Este crucifijo, que se dice fue inspirado por la cruz celestial vista durante la batalla, sirvió como modelo para la cruz que mandó a forjar Alfonso III el Magno. Esta cruz es actualmente conservada en la Catedral de Oviedo y figura en el escudo de la bandera de Asturias, simbolizando la resistencia y la victoria cristiana en uno de los momentos decisivos de la Reconquista. Desde el punto de vista árabe, la batalla de Covadonga y la figura de Don Pelayo se perciben de manera bastante diferente a cómo se presentan en la narrativa cristiana. La batalla no fue vista como un evento central ni particularmente significativo en las crónicas musulmanas contemporáneas. Los historiadores árabes, al igual que los cronistas posteriores, estaban más enfocados en los grandes eventos de la expansión islámica y en las campañas militares de mayor escala. En las crónicas musulmanas de la época, como las escritas por Al-Idrisi y otros autores de siglos posteriores, Covadonga no ocupa un lugar destacado. En general, estos relatos consideran la batalla como una rebelión regional menor, un desafío de corta duración frente a la vasta expansión del poder musulmán en la península ibérica. Aunque se reconocía que había resistencia en el norte, especialmente en la región montañosa de Asturias, esta resistencia no era vista como una amenaza significativa en comparación con las grandes conquistas y batallas del sur. Don Pelayo, el líder cristiano que se convirtió en símbolo de la resistencia, no recibe un tratamiento prominente en las crónicas árabes. Mientras que en las crónicas cristianas Pelayo es presentado como un héroe nacional y el iniciador de la Reconquista, las fuentes musulmanas no le atribuyen la misma importancia. La resistencia en el norte fue reconocida, pero Don Pelayo, como figura, no tenía el mismo impacto en la narrativa musulmana que en la cristiana. El contexto histórico también influye en esta percepción.
A pesar de la batalla de Covadonga y la resistencia en el norte, los sarracenos continuaban consolidando su control sobre gran parte de la península. La resistencia en Asturias era solo una pieza más en un vasto mosaico de conflictos menores y batallas a lo largo de la Reconquista. En la visión musulmana, estos eventos eran parte de una serie de desafíos que no alteraban significativamente la percepción general del dominio musulmán. En conclusión, la batalla de Covadonga, a pesar de su escala relativamente pequeña, tuvo un impacto significativo en la historia de la península ibérica. La victoria de Don Pelayo no solo marcó el inicio de la Reconquista, sino que también estableció el reino de Asturias como un símbolo de resistencia cristiana frente al dominio musulmán. Este evento, aunque a veces eclipsado por las grandes campañas militares, representa un punto de inflexión crucial en la historia de España. Si te ha interesado la historia de la batalla de Covadonga y deseas conocer más sobre eventos históricos fascinantes y sus protagonistas, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale un like al video para apoyar nuestro contenido y comparte tus comentarios y preguntas para seguir explorando juntos el pasado. Gracias por acompañarnos en esta travesía histórica.